Les invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Y estamos desarrollando la predicación que el apóstol Pedro ha hecho. La predicación del apóstol Pedro que ha dado aquel día cuando un grupo de judíos comenzaron a burlarse y decir que ellos estaban borrachos, estaban ebrios, y el apóstol Pedro se va a poner de pie y va a comenzar a explicar lo que ha sucedido y luego va a comenzar a exponer la palabra de Dios. Y la semana pasada pensábamos cómo Pedro ha tomado esa autoridad y cómo de manera magnífica, de una manera única, comenzó a predicar con denuedo la palabra de Dios. Y podíamos observar que el control del Espíritu Santo no estaba basado solo en que ellos, los 120, hablaban en lenguas, sino ahora el control del Espíritu Santo estaba que un hombre de Galilea se paraba y que ahora iba a predicar de una manera única y explicar todo lo concerniente a Cristo. Y hemos estado observando varias cosas de esto. Y quiero citar contigo Hechos capítulo 2. Quiero leer el texto para luego poder explicarlo. Y en el versículo 14 empieza diciendo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En el versículo 22 va a comenzar a explicar quién es Jesús. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Y eso hemos observado la semana pasada, hasta allí hemos llegado. Hemos estado viendo cómo Pedro, en su exposición magnífica, singular, describe la vida de Jesús. Y sin duda, para todos aquellos que están escuchando, no habría dudas que ellos pudieron observar al Mesías, al ungido de Jehová. El apóstol Pedro tenía en su mente, no solo en cuanto a la muerte de Cristo, no solo en cuanto a su vida, sino también en cuanto a su resurrección. Y justo el domingo pasado les decía que un autor decía que mientras en cuanto a la vida de Cristo y mientras en cuanto a las obras que hizo Cristo, gastó solo un versículo, ahora para hablar en cuanto a la resurrección va a usar 9 versículos y de manera única va a dar un pasaje y luego explicar el pasaje para aplicarlo a Cristo. Bueno, ¿de qué trata lo que vamos a ver? Hay un pasaje en 1 Pedro 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El apóstol Pedro, que acabo de citar este mismo pasaje que él mismo escribe en su propia carta de Primera de Pedro, porque en Hechos el que toma registro es Lucas, y eso es lo que estamos estudiando, el libro de los Hechos. Pero Pedro, al final del pasaje que cité, dice: este Cristo fue vivificado en espíritu. Él resucitó, Él vive. Bueno, de eso se trata esta exposición en esta mañana. Les decía también la semana pasada que Dios, de manera soberana, controla aún lo que la iglesia va a oír. Ustedes van a oír. Yo también voy a estudiar. Y todos juntos vamos a no solo pensar en la vida de Cristo, no solamente pensar en las maravillas que él hizo, sino observar este evento glorioso de la resurrección. La resurrección de Cristo no es un evento común y simple, sencillo,
como para que solamente sea puesto en un almanaque o sea puesto como un título para ir de viaje, de excursión, un día más para separarnos con la familia y disfrutar de ya no hay trabajo y no hay colegio. No pensamos eso. Pensamos en un evento magnífico, un evento singular. Nunca antes ha sucedido esto. Piensa esto, en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, nunca ha sucedido esto. Que alguien haya vencido la muerte. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, Pedro tiene su audiencia, estos judíos de Jerusalén, judíos que vinieron de otros lugares para esta fiesta de Pentecostés, y ahora estos hombres van a escuchar a Pedro usando un pasaje para referirse que esto es lo que sucedió. Y entonces vamos a leer a continuación. Fíjense el verso 24. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué único! Este pasaje es tan rico, hermanos, en su contenido para hablar en cuanto a la resurrección de Cristo. Y justamente Pedro va a usar algunos salmos mesiánicos para explicar todo este evento. Entonces vamos a seguir observando, ¿ok? Estamos en el punto número 2. El punto número 2 hemos dicho, contempla a Cristo proclamado en la exposición de las Escrituras. Ese Cristo proclamado en la exposición de las Escrituras, después de ver su vida, después de ver su muerte, ahora vamos a ver, en tercer lugar, su resurrección, en ese punto número 2, su resurrección. En otra versión, esta primera parte dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. El día de ayer, con un grupo de hermanos o con algunos hermanos, estuvimos acompañando a uno de nuestros hermanos que experimentó y evidenció la muerte de una de sus hermanas. La muerte. Para poder ver esto aún tenemos que pensar en este tema de la muerte. Porque si tenemos que pensar en la resurrección, tenemos que pensar obviamente resucitó de la muerte. ¿Y qué es la muerte? Bueno, el texto dice, Dios le levantó. Esto no es una sola declaración. La resurrección de Cristo es único, es grandioso, es glorioso. Porque esto es una verdad que luego va a ser levantada en alto por todos los apóstoles. Y de ahí en adelante los padres de la iglesia y todos los demás van a levantar en alto esta verdad de la resurrección.
Porque no solo la vida, la muerte de Cristo, sino la resurrección es el punto determinante para pensar el vivo puede dar vida al muerto. Entonces la resurrección es un evento glorioso. Y para pensar esto te decía, hay que pensar qué es la muerte. ¿Y por qué la muerte no pudo detener a Jesús? ¿Qué es la muerte? ¿Y por qué la muerte no pudo detener a Jesús? Bueno, la muerte es el estado cuando el alma de la persona se separa del cuerpo. Sencillo. Es el estado cuando el alma de una persona se separa del cuerpo. Esta persona murió. Hay un pasaje en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que Dios estableció, que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Dios estableció, ¿qué estableció? Que el hombre muera. Entonces la muerte es una realidad. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos oído, presenciado o hemos escuchado esta realidad, esta verdad de la muerte. Pero ¿qué trae la muerte? La muerte trae esto. La muerte trae desolación. La muerte trae desconcierto. La muerte trae turbación. La muerte trae desesperación. La muerte trae dolor y tristeza. Porque esto está al lado de esta verdad. Obviamente los creyentes tenemos esta promesa del Señor, que es su consuelo, su paz está con nosotros. Pero está la tristeza. La muerte es una realidad y Dios lo estableció. Entonces el cuerpo de la persona, cuando el alma sale, se ve ese estado de la muerte. Pero escribía esto, el cuerpo de la persona no es que quede solamente sin ningún síntoma para decir que está muerto, sino que a partir de ese momento, ahora viene el proceso de ser polvo de donde fue tomado. La muerte te da la idea de esto, un cuerpo que va a regresar a ser polvo. Esto es la idea. Millones y millones de personas han muerto. Pero en toda esa historia de muerte, hay uno que murió y resucitó. Y no murió para siempre, sino venció la muerte. Y ese es Cristo. Cristo venció la muerte. Entonces este es un evento glorioso. La historia de la humanidad ha sido irrumpida por esta verdad. Alguien venció la muerte. Fíjate el pasaje, estamos en Hechos capítulo 2, verso 24. Dice, al cual Dios levantó. ¿Quién efectúa la resurrección? Bueno, por un lado dice un pasaje que Cristo mismo pone su vida y la vuelve a tomar su vida. O sea, Cristo mismo venció la muerte. Pero acá Pedro está explicando algo más de esta resurrección, porque en realidad la Trinidad participa en esto. Pero Pedro va a levantar este evento cuando Dios participa y dice, Dios levantó a Jesús. Pero ¿por qué pone a Dios que levantó? Porque el punto para estos judíos que están oyendo es esto. ¿Quién es Cristo? Y Pedro quiere explicar quién es Cristo. Pedro quiere afirmar que Cristo es el Mesías. Ellos mataron al Mesías. Y ese Mesías fue enviado por Dios. Entonces ellos deben entender esto. Dios levantó a él. Si levantó a ese hombre que murió en aquella cruz y que fue sepultado en aquella tumba, que soldados custodiaron esa tumba, pero Dios lo levantó, entonces ese hombre es el Mesías. Eso es el argumento de Pedro. Dios le levantó. Dios levantó a Jesús. Dice, al cual Dios levantó. Y acá viene una expresión, suelto los dolores de la muerte. Suelto los dolores de la muerte. Esta pequeña oración o esta pequeña frase, suelto los dolores de la muerte,
hay bastante incógnita de lo que está diciendo Pedro. ¿Qué trata de decir Pedro? Suelto los dolores de la muerte. Bueno, ahí la palabra dolor, sabes que se usa solamente para referirse al dolor de parto de una mujer. Los dolores que siente una mujer cuando va a dar a luz, esos dolores de parto, es esta palabra que se usa acá, dolores. Pero está hablando de un dolor así, porque la mujer soporta ese dolor en un sentido, ¿no? La mujer va a traer a luz con ese dolor. Lo que trata de decir Pedro acá es que es un dolor vivo, o sea, es un dolor real. Es un dolor que trae gran sufrimiento. Esa es la idea, un dolor vivo. Ahora, en esta otra versión que te leí decía, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, a ese dolor de la muerte. La resurrección de Cristo puso fin, puso término a lo que la muerte hacía y aún lo que la muerte, en un sentido, estaba haciendo, no como en los hombres pecaminosos lo hace, pero esa realidad que nuestro Salvador experimentó, porque Él había muerto, Él murió, murió. Su cuerpo fue dejado en una tumba. El cuerpo de Jesús estaba sin vida. Era real. Ese sufrimiento era vivo. Ese dolor fue real. La muerte fue real. Pero Cristo venció eso. Y esto fue por el poder de Dios. La muerte, entonces, la descripción no solo del estado de dejar de existir, también la muerte es el estado que cubre al hombre en un estado de agonía constante, en el estado donde el cuerpo de la persona no responde porque ya no tiene vida, un estado de muerte. Y ese era el estado en el que el cuerpo de Cristo había entrado. Piensa esto. Él, como Dios no muere, es eterno. Su cuerpo como hombre murió y había entrado en ese estado, como que la muerte lo envolvió. Esa realidad experimentó. Cristo murió. Ahora, si tú piensas en la muerte, ¿dónde empezó la muerte? Bueno, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, Dios había dicho a Adán, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ella, morirán. Lamentablemente, cuando Eva y Adán comieron del fruto, murieron. Y ahí experimentaron verdades y realidades en cuanto a su estado. Y experimentaron y tenían que experimentar en un sentido dos cosas, aunque hay tres significados de la muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Cuando Adán y Eva pecan, en ese mismo momento cuando comen, mueren espiritualmente. Ahí en ese momento. Pero todavía no habían muerto físicamente. A los 960 años, Adán muere físicamente. Y todo aquel que no iba a creer en Dios, en las promesas de Dios, y no iba a depositar su fe como Abraham, que su fe fue contado por justicia, iba a experimentar la muerte eterna. Cristo, siendo aquel que fue profetizado desde Génesis 3:15 hacia adelante, todos aquellos que hemos creído en Cristo, no experimentamos la muerte eterna. Sí vamos a experimentar la muerte física. Y sí hemos experimentado la muerte espiritual. Todo niño nace muerto espiritualmente, se conduce a una muerte eterna y va a morir físicamente. Pero la resurrección de Cristo,
hace esto, vence la muerte. Ese estado de que el cuerpo entra a un estado degradante, Cristo va a vencer la muerte. Entonces no existe ninguna persona, a excepción de Cristo, que haya resucitado para nunca más morir. Todos los hombres prominentes, por más grandes que hayan sido en nuestra historia de la humanidad, en la historia de la humanidad, todos ellos murieron y sus cuerpos están allí. El fundador del Islam, Mahoma, su cuerpo volvió al polvo, no resucitó. El cuerpo de Buda, el fundador del budismo, no resucitó. Confucio no resucitó. Los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, no resucitaron. Este hombre que a raíz de esto empezó a afirmarse el ateísmo, este biólogo británico, Darwin, su cuerpo ahí sigue. Todos los científicos como Albert Einstein y quizás los últimos como Steve Hawking, sus cuerpos están en la tumba. Pero Cristo resucitó. A diferencia de estos hombres y todos los hombres, Dios levantó el cuerpo de Cristo. Todos los cuerpos de todos los hombres, en toda la historia, todos los que murieron, muchos ya son polvo, de muchos están en la tumba. Aunque los enemigos de Jesús trataron de silenciarlo y destruirlo, de cierta manera lograron su cometido y creyeron vencerlo, pero no sabían o no habían entendido que él había dicho: destruyan este cuerpo y en 3 días, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Que hablaba de su cuerpo. Y ellos decían: 40 años nos tomó de construir este templo y tú dices que en 3 días vas a reedificar el templo. Pero él hablaba de su cuerpo. Y en cierta manera destruyeron el cuerpo. Y al 3er día resucitó Cristo. Y ahora el texto dice: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué la muerte no pudo detener a Cristo? Bueno, te quiero citar de un autor, John MacArthur, te señala 3 cosas. Y quiero citarlo. En primer lugar, por su poder divino. Por su poder divino. Él dijo: yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Él es la resurrección. Y como Él es la resurrección, Él venció la muerte. En segundo lugar, por su promesa divina. Jesús prometió. Y Él resucitó. Y en tercer lugar, por sus propósitos divinos. ¿Y cuáles eran los propósitos de la resurrección? ¿Sabes cuál era, hermanos? Nosotros. Nosotros. Todos aquellos que van a poner su fe en Cristo, vamos a morir, pero vamos a resucitar, como Cristo resucitó entre los muertos, para nunca más morir, con un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, sus propósitos divinos. Por eso la muerte no pudo detenerlo, porque Él es todopoderoso, Él es Dios, Él tenía sus planes divinos y tenía una promesa dada. Había dado una promesa. Ahora fíjense, el versículo 24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y acá viene ahora el pasaje que va a usar el apóstol Pedro para afirmar esta verdad de la resurrección de Cristo. Dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza.
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este salmo es un salmo, entre otros salmos, conocido como salmos mesiánicos. Pero acá quizás te viene una pregunta, y alguno que viene hace poco tiempo en la iglesia y pregunte, ¿salmo mesiánico? ¿Qué tiene que ver la palabra salmo mesiánico? Bueno, los salmos son cánticos, es el himnario de Israel. Expresaban los autores alabanzas a Dios y componían cánticos. Y hay distintos autores. Uno de los mayores que escribió muchos salmos fue David, y posiblemente escribió más de 70 salmos. Y acá vas a ver a David que va a escribir un salmo, pero ese salmo lo va a escribir, y muchos de los salmos contienen las experiencias que ellos vivían cuando sus enemigos venían, lo que ellos esperaban, o salmos que esperaban la vindicación de parte de Dios contra sus enemigos. Y hay distintos salmos. Y este salmo de acá, David lo va a escribir, y cuando él comienza a escribir este salmo, está escribiendo pensando lo que él está viviendo, pero no solamente está pensando en lo que él vive, sino yendo más allá de lo que él cree. Te decía el domingo pasado que los autores del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, saben más de lo que nosotros pensamos que ellos sabían. Nosotros pensamos, y algunos creen que quizá ellos escribieron sin razonar y sin darse cuenta algunas cosas, y luego decían, ¿qué escribí? No entiendo, ¿será por algo que escribí esto? No es así. Los escritores, ellos tenían ya la escritura antes que les antecedía a ellos, de otros autores. Por ejemplo, David tenía los escritos de Moisés. Y él podía seguir viendo y estudiando y analizando, meditando en un día que un Mesías va a venir. Y acá en este salmo, él va a contar parte de su experiencia, pero luego va a hablar de este Mesías que va a venir. Y su esperanza está puesto en este Mesías. Y estos son los salmos que hablan de ese Mesías, salmos mesiánicos. Ahora David va a escribir, este es el salmo, está en el capítulo 16. Y este salmo 16, del 8 al 10, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David termina así esta parte de este salmo. Y ahora, cuando Pedro, el apóstol Pedro, en este día va a usar este salmo, va a usarlo de manera precisa. Esto es otra cosa. Por un lado te decía, los profetas del Antiguo Testamento, cuando escribieron, ellos fueron teólogos y escribieron entendiendo lo que escribían, y cuando escribían hacia adelante, en esperanza, escribían su teología esperando a ese Mesías, y escribían entendiendo. Y esto iba a ser pie para que otros leyeran y seguían escribiendo y componiendo y escribiéndose así las escrituras. Pero ahora Pedro, cientos de años después de David, va a agarrar de manera precisa este salmo y lo va a traer. Y ahora trae un salmo realmente particular para enseñar sobre la resurrección de manera exacta, incisiva, para que Israel y todos los que están escuchando en ese momento, no Israel, sería todos los que están escuchando, no tengan dudas que Jesucristo resucitó entre los muertos y es el Mesías. Bueno, hasta acá no hemos explicado todavía nada, sino estamos afirmando verdades. Y ahora viene la explicación. Bueno, fíjate cómo inicia lo que dice David. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Cuando David veía la muerte, vas a ver pasajes que
David quería huir de la muerte. No quería llegar, y en un sentido, no es que temía y no ponía la fe en su Dios o en Jehová, sino cuando veía a sus enemigos llegar, él expresaba continuamente y alguna vez se decía, salva mi alma del camino al Seol, porque él veía que pronto estaba próximo a la muerte y sus enemigos querían matarlo. Entonces escuchabas o podías leer y podías ver en David cierto temor. Esto es verdad, pero acá cuando lees a David, no tiene temor. ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, te doy algunos salmos al respecto de esto. Por ejemplo, el Salmo 33 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Dice, para que no descendiese a la sepultura, dice, así hiciste subir mi alma del Seol. Acá hay algo también, en un sentido, una declaración mesiánica, pero acá dice, para que no descendiese a la sepultura. Está pensando en la muerte David y no quería descender a la sepultura. No quería descender al Seol. Temor, hay temor. Esto es verdad, pero la otra también es verdad. Cuando David comienza a expresar en el Salmo que te dije, pero un pasaje más puede servir. Salmo 86, 13 dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. O sea, de la muerte. Me has librado de la muerte. David pareciera que tuviera temor de la muerte. Es verdad. En un sentido que no quiere morir, en un sentido porque está pensando en varias cosas. Tendremos que seguir estudiando este salmo, lo que está pensando, pero acá está demostrando esto. Pero ahora cuando lees el Salmo 16, está hablando de un estado que él entra a la muerte y lo ve con gozo. Es más, lo ve de esta manera. Volvamos al Salmo, capítulo 16. Fíjate, el versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, y mi carne también reposará. ¿Confiada qué? Confiadamente. David está entendiendo que su alma está confiado. Mi alma reposará confiadamente. Y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Acá es donde el versículo 10 pone David el salmo mesiánico para específicamente hablar del Mesías que iba a vencer la muerte, iba a resucitar y que no iba a estar para siempre en ese estado de muerte. Entonces, podemos pensar esto. David describe en un sentido, David no describe en un sentido evitando la muerte, sino más bien supone que ha entrado en la muerte y que Dios no lo dejará allí. Dice así, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia de plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Fíjate el Salmo 16, 11. Sígueme por favor, Salmo 16, 11. He leído del 8 al 10. Y el 10 termina diciendo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y fíjate el 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia de plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David está pensando en que entra en ese estado confiadamente, su alma no estará para siempre en el Seol, sino resucitará. Y es más, el 11 dice, y hablando de un estado en el que ya no es de la muerte, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si piensas en el Mesías, esto pasó en Cristo, resucitó y estuvo a la diestra del Padre, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando David escribe el Salmo 16, del 8 al 10, David está escribiendo desde su experiencia y está pensando en la muerte, pero de otra manera ahora, de manera confiada.
Pero luego en esa parte cuando está escribiendo, ahora él escribe pensando en un futuro del Mesías, de lo que va a pasar. Y tú dices, pastor, esto parece jalado de cabello diciendo, está pensando en el Mesías. Pero veamos con calma algo importante. Quiero que observes algo. Fíjate lo que dice el versículo 10 del Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo que vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabes una cosa? David nunca dijo de sí mismo santo. ¿Y sabes a quién se habla de santo? Se habla de santo en un sentido, en la expresión en la Reina Valera, hacia el pueblo, pero no hacia el pueblo, sino hacia el ungido de Jehová. Y eso te quiero mostrar ese pasaje. Fíjate, el primera de Samuel, capítulo 2, del 9 al 10. Dice, primera de Samuel, capítulo 2, del 9 al 10. Dice, él guardará los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Ahora tú dices, bueno, quiero ver esa parte donde David está pensando, cuando dice, no dejarás que tu santo vea corrupción, que no está pensando en él, está pensando en el Mesías. Este salmo, este pasaje de 1 Samuel capítulo 2, de 9 al 10, es un quiasmo. Te explico lo que es un quiasmo. Un quiasmo es, para estudiar esta parte, bueno, le observamos el quiasmo de esta manera. Observamos que hay verdades que son paralelas, pero que están interrumpidas por otra verdad. Sígueme. Verdades paralelas que están interrumpidas por una verdad. ¿Cuáles son las dos verdades paralelas acá? Bueno, fíjate el versículo 9. Él guardará los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. La otra verdad paralela está al final del 10. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Estas dos son verdades paralelas. Un quiasmo es así. Dos verdades paralelas, una arriba y una abajo, pero al medio hay otra verdad que no es congruente a las otras dos verdades paralelas. ¿Y cuál es la verdad que está al medio? La verdad que está al medio está hablando de cómo van a morir los impíos. Al inicio dice, él guardará los pies de sus santos. Abajo dice, y exaltará el poderío de su ungido. Estas dos verdades son paralelas. Abajo dice, él guardará el poderío de su ungido. ¿Y quién es el ungido? Jehová, el Mesías. El Mesías es el ungido. Y entonces dice, si es verdad paralela con el inicio, pero allí arriba dice, él guardará los pies de sus santos, que está en plural. Debiera decir, él guardará el pie de su santo para ser singular. Bueno, eso es en nuestra traducción. En la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta, dice, él guardará el pie de su santo, y abajo dice, y exaltará el poderío de su ungido. Verdades paralelas. Cuando David habla, ahora en el Salmo que estamos viendo, el Salmo capítulo 16, el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta idea, ni que tu santo vea corrupción, David está pensando en el Mesías. Y está poniendo acá esta verdad. El santo no va a ver corrupción. Su santo no va a haber corrupción. ¿Y cómo puedes afirmar aún esta verdad? Que su santo no va a haber corrupción. El versículo 11 que hemos citado,
del 10:11, lee el 11 y te vas a dar cuenta lo que David está pensando. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si David está pensando en un momento que él va a morir y está tranquilo, pero luego está diciendo, no permitirás que mi alma quede en el Seol, ni que tu santo vea corrupción. Ya no está pensando en él, sino en el Mesías. Y el 11 describe ese lugar único de vida de donde hay una presencia de plenitud y gozo, que es a la diestra del Padre. Bueno, este es el desarrollo. Entonces, fíjense, volvamos a Hechos. Hechos capítulo 2. Versículo 24. 25, estamos 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjate cómo aquí cuando Pedro usa, está hablando de David, de cómo ve la muerte en esperanza. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, Pedro va a decir, después de usar este pasaje, va a decir ahora cómo va a aplicarlo a Jesús. Fíjense el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Pedro le está diciendo, ustedes saben que su sepulcro está hasta el día de hoy. ¿Sabes qué? Te doy algunos datos. Por ejemplo, en Nehemías 3:16 dice, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David. Cuando Nehemías regresa y va a comenzar a reconstruir los muros, va a haber un grupo que van a comenzar a levantar los muros y tienen, o se delega lugares hasta donde tienen que levantar cada uno, y dice, va a haber uno que va a reconstruir hasta los sepulcros de David. O sea, los sepulcros de David es algo real, pero alguien preguntaría, acá dice sepulcros, es plural, no es sepulcro de David. Pero que tienes que tener en mente, cuando te dice sepulcros de David, el primer rey de parte de Dios que establece en Israel es David, el rey David, y de él iba a venir aquel rey que se iba a sentar y su reino iba a ser eterno, iba a tener un reino eterno. Pero cuando los reyes vinieron de David, la línea davídica, morían, eran enterrados en esos sepulcros. Cuando decía, en los sepulcros de David, está hablando de esos reyes enterrados. Ahora te doy otro dato. ¿Sabes que aún en el año 117 al 138 todavía se hablaba sobre estas tumbas? Por ejemplo, en el tiempo del emperador Adriano se mencionaba de estas tumbas del rey, del rey David. Entonces, pon en tu mente esto. 117. Pero cuando viene el Espíritu Santo, viene después de 50 días que Cristo murió. Después de 50 días viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, acá está hablando Pedro de algo impresionante. Está diciendo, volvamos al 29, dice, varones hermanos, ¿qué os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado? Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque él sabe que está el sepulcro ahí de David. Entonces, cuando David dice en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, David está pensando no en él, sino está pensando en el Mesías. Y Pedro está usando el Salmo de David para aplicarlo fielmente, fielmente. Versículo 30, fíjense.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Uno se preguntaría, ¿por qué David tiene esto en su mente sobre el Mesías? Porque tienes que traer en tu mente también las promesas que Dios le ha hecho a David. Y esta promesa que le dijo a David en 2 de Samuel 7, del 12 al 13, leo el 13, dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y dice, afirmaré su trono para siempre. El versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, David tiene todo esto en mente. Tiene los escritos de Moisés, tiene lo que Dios le ha dicho, y él está pensando en el Mesías. Y cuando escribe el Salmo, lo hace pensando hacia adelante. Y ahora piensa, y esto ya es un salmo mesiánico, pensando cómo el Mesías, esto se va a aplicar al Mesías. Pero ahora, hay algo acá. Quizás alguno diga, a ver, estamos viendo a David como si estuviera entendiendo el futuro. No. Si están viendo esto, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque primera de Pedro te habla, Pedro mismo te dice que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron diligentemente qué tiempo, qué sazón se había de cumplir esto. Y ellos mismos diligentemente trataron de saber y no supieron. Pero esta idea que no supieron no es el hecho que no entendieron, o sea, no comprendieron lo que escribían. Ellos escribían comprendiendo, pero no sabían los tiempos, cuándo iba a venir el Mesías. Entonces los escritos de ellos se miraba hacia adelante con esperanza. Y acá está ese salmo que ahora Pedro lo usa mirando hacia atrás, aplicándolo a Jesús. Esto dijo David. Ahora estamos en terreno judío. Recuerden, Hechos, estamos en terreno judío. Pedro está diciéndole a judíos, ustedes tienen por patriarca a David. Obviamente, David es el rey de Israel, fue el rey de Israel. Y entonces le está diciendo, este patriarca, él aún, su tumba está. Y lo que él dijo no se cumplió en él, se cumplió en Cristo. Y el versículo 29 dice esto, ¿no? Pero 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Fíjate, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El apóstol Pedro usa este pasaje del Antiguo Testamento para afirmar esto. Esto sucedió en Cristo. David no habló de sí mismo. David, su tumba está ahí todavía. David habló de Cristo. No sabía los tiempos, pero habló del Mesías con esperanza. Y ahora vemos, en Cristo se ha cumplido. Cristo resucitó entre los muertos. De manera precisa, usa el apóstol Pedro todo esto. El versículo 33 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios. Bueno, el 32, perdón, retrocedo un poquito. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. A este Jesús. A este Jesús. Esta idea de a este Jesús se ve 3 veces en todo este discurso, para hablar de su muerte, para hablar de su vida y ahora para hablar de su resurrección. A este Jesús. Ahora sí, el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Claro, ellos estuvieron preguntándose,
¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es esto? Y algunos dijeron, no, están ellos todos borrachos. Y Pedro se tiene que levantar y explicar y comenzar a predicar quién es Cristo. Y ahora no solo hablar de su muerte y su vida, sino de su resurrección. Y ahora termina diciendo, todo lo que está pasando es el cumplimiento de la promesa. Ustedes vieron y oyeron. Versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate lo que dice Pedro. Pedro dice, David no subió al cielo. ¿Quién subió al cielo? Cristo subió al cielo. David no subió al cielo, dice, David no habló de sí, David habló de Cristo. Y acá el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y ahora usa el Salmo 10, versículo 1, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora usa otro salmo, y este es otro salmo mesiánico. Y no vamos a explicar como el primer salmo mesiánico, solamente puntualizar algo. Si un salmo mesiánico, como el del Salmo de David, si lo vemos de esa manera detallada, la palabra, y haciendo una distinción aún cómo se escribió de manera exacta, entendiendo la forma de interpretar, aún pensando en segunda de Samuel, lo que hemos visto, pensando en en santo y el ungido, si observamos ese Salmo 16 y llegamos a la conclusión, habla del Mesías, entonces los otros salmos que hablan, como este Salmo 10, podemos dar por hecho que sigue hablando del Mesías. Hay este patrón. Entonces este Salmo 10:1 habla del Mesías. ¿Por qué dices tú? Fíjate, dice, dijo el Señor a mi Señor. David tiene solo un Dios que él le llamaría Señor. ¿Y quién es? Jehová. Pero acá David dice, dijo mi Señor a mi Señor. ¿Quién es este otro mi Señor? Bueno, acá está David pensando más allá de lo que nosotros pensamos que él nomás entendía. Él está pensando en el Mesías. Y es ese Señor. Siéntate a mi diestra. David no es ese Señor, porque él tiene otro Señor, aparte de su Señor que es Jehová. Ese Señor es Jesús, que ahora nosotros lo conocemos obviamente por el nombre de Jesús, pero para David tenía en su mente solo el Mesías. Y no sabía los tiempos, lo vuelvo a decir, no sabía los tiempos. ¿Y cuándo pasaría esto? Como Pedro dice. Pero ellos diligentemente, es por eso que ellos escribían y meditaban en todas las cosas que ya tenían y podían ser guiados por el Espíritu Santo, aún para que se escriba como este Salmo 10. Cuando David dice entonces, acá dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, está pensando en Cristo. Y por eso Pedro dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y el versículo 35 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice el 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Si te das cuenta, el primer salmo que usa apunta específicamente a la palabra Cristo, Mesías, el ungido, al santo. Y el otro salmo que usó está apuntando al Señor. Y ahora Pedro concluye diciendo, fíjate el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor es ese Señor que David ya decía, dijo mi Señor a mi Señor. Y ese Cristo es aquel que dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Acá lo que está haciendo Pedro, usando todos estos salmos, de cierta manera, hermanos, sé que para nosotros no somos judíos y no hemos memorizado y no hemos meditado en la ley.
Ellos tienen todo esto en la mente. Y David, por eso Pedro puede sacar estos salmos y comenzar a decirles a ellos, y ellos están entendiendo, para que ahora haya una respuesta de ellos. ¿Y cuál es la respuesta que va a venir? Bueno, la respuesta lo vamos a ver el próximo domingo. Hasta acá quedamos. Ahora, ¿tú ves algo de acá? ¿Qué es lo que ves? Bueno, en este segundo punto, que es, contempla a Cristo proclamado en la exposición de las Escrituras. El apóstol Pedro fue incisivo, fue detallista en comenzar a usar el texto para explicar quién es Cristo. Predicación expositiva, explicarles. Luego comenzó a hablarles, a aplicar quién era Cristo en su vida, en su muerte, y ahora en su resurrección. Dios le levantó entre los muertos. Pero para que ellos entiendan esto, Pedro va a usar un argumento, usa la escritura misma y luego aplica a Cristo, les explica. Para ellos no hay confusión, porque ellos están entendiendo las palabras. Y ahora van a quedar abrumados por esta verdad, que realmente cuando Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ustedes han matado a Jesús. Y ahora ellos van a ver su culpabilidad. Cuando uno ve su culpabilidad, va a haber una decisión que tomar. Es rechazar o creer. Y eso vamos a ver el próximo domingo. Pero hoy hemos visto la resurrección de Cristo. Cristo resucitó entre los muertos, hermanos. Cristo está vivo. Está a la diestra del Padre. Cristo venció la muerte. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él es la resurrección y la vida, por eso puede dar vida. En algunos de estos argumentos que escribía, pensaba esta idea, hermanos. Pensaba, solo aquel que tiene vida puede dar vida. Cristo tiene vida en sí mismo. Por eso puede dar vida al muerto. Y una vida eterna y darnos de su vida. Y por eso podemos gozar de todo esto. Leo lo que escribí. Dice, la exaltación es por la diestra de Dios. La diestra describe el lugar de honra. Pero no solo eso, sino el poder. Ahora Cristo, como el Dios vencedor, puede dar vida al que está muerto, porque Él dijo que es la resurrección y la vida. Ahora Él puede impartir de su vida a todos aquellos que hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, en el estado de suma oscuridad. Aquel que está en un estado de suma gloria, ahora puede darnos de su vida. El perfecto Dios se aproximó a nosotros, porque lo que era imposible para el hombre, para Dios Dios lo hizo posible. Porque ¿cómo podría el hombre, siendo vendido al pecado, llegar a Dios si está muerto y está en su profunda y desolada miseria? Ya que así como es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja, así de imposible es que el hombre se salve a sí mismo. Pero para Dios todo es posible, porque ese Dios encarnado se humilló, aquel verbo murió por nosotros, para que luego resucite y esté a la diestra del Padre para darnos vida. Cristo resucitó. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos estado pensando en tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, por la obra de salvación. En la profunda miseria, en la desolación completa, estábamos muertos. Nadie, Señor, de acá, nadie de nosotros, nadie, Señor, nadie merecía que te fijaras en nosotros. Pero mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Qué contraste tan grande, Padre, que nos hayas amado tanto, aun siendo nosotros enemigos de ti. Gracias. Gracias por Cristo. Gracias por aquel evento glorioso de la resurrección. Gracias, porque la resurrección nos declara una gran verdad.
y es que tenemos la vida eterna. Y un día vamos a morir físicamente, pero vamos a volver a resucitar, porque Cristo ha sido primicia, Señor, de todos los que durmieron, como dice tu palabra. Gracias, Padre. Te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.